La conexión del terremoto de 1746 que fue de 8.4 grados con el tránsito actual es muy interesante porque Ketu Marte está en Leo para ese terremoto de 1746 y actualmente tenemos a Marte Ketu en Leo y claro, tienes que darte cuenta que en el terremoto de 1746 Marte y Ketu están muy cerca. Ojo con ese detalle. La cercanía de dos planetas obviamente genera una intensificación de esa fuerza. Considerando a Marte y a Ketu juntos en el signo de Leo, es una combinación súper intensa, ¿no? Signo de fuego, el signo de Leo. Ketu es como una, siempre se le dice que es como una manifestación, como una versión de Marte, pero mucho más radical, mucho más descontrolada, diríamos, ¿no? En términos de generar situaciones extremas, ¿no? Ya es más difícil controlar la energía de Ketu que la energía de Rahu, ¿no? Ya, entonces, este Marte Ketu en Leo, tenemos ahí un detalle clave, es que están muy cerca. Actualmente, Marte Ketu, ahora el 16 de junio, no están muy cerca. Ojo con ese detalle. La cercanía entre Marte y Ketu se va a ir dando a medida que avancen los días. Así que podemos usar acá la herramienta de avanzar en el tiempo y vamos a ver para cuándo ese Marte y Ketu van a estar a los mismos grados o muy cerca, ¿no? Entonces vamos avanzando. Mientras que Marte va avanzando, Ketu va retrocediendo, porque recuerden que Ketu es retrógrado. Entonces vamos avanzando y vamos a buscar la misma distancia, digamos un grado de diferencia, ¿no? Entre Marte y Ketu. Eso nos va a llevar al mes de julio, cuando Marte llegue a 24 grados. Si quieres ponle un poquito más. Ya. Cuando ya exista una cercanía similar a la del terremoto de 1746, eso va a suceder el 18 de julio del 2025. 18 de julio del 2025, Marte y Ketu a una distancia similar a la del terremoto de 1746. Y fíjate que están casi por los grados, ¿ah? 23-24 fue en 1746. Ahora en el 18 de julio va a ser 24-25, ¿no? O sea, están bastante cerca. Pero hay que notar aquí un detalle, que en 1746 Ketu está por debajo de Marte. Ketu ya se está alejando de Marte o Marte se está alejando de Ketu. Ambos se están alejando, ¿no? Porque Ketu va retrógrado hacia 22 grados y Marte va en avance directo hacia 25 grados. Y aquí no tenemos ese alejamiento. Aquí tenemos que Marte va hacia Ketu y Ketu va hacia Marte, ¿no? ¿Ya? Aquí van hacia el encuentro los dos. Entonces de repente ahí esa diferencia de energías puede marcar un punto clave, pero igual podemos avanzar a repetir esa situación de estar un grado, que Marte esté un grado sobre Ketu, ya, y eso sería ya para el 22 de julio. El 22 de julio Marte está un grado adelante de Ketu y se cumpliría el mismo patrón, la misma, digamos, situación, ¿no? De un grado de diferencia, pero sería Ketu 25, Marte 26. Ahora, yo tengo otro punto ahí, que no necesariamente tendría que ser esa la cuestión, porque la cuestión tranquilamente puede estar conectada, ¿no? O sea, la causa, uno de los puntos clave como causa del terremoto, de todas maneras tiene que estar conectada a la posición de la Luna. Porque cuando hablamos de un terremoto hablamos de movimiento, tiene que haber mucha fuerza, tiene que haber mucho movimiento, las placas tienen que estar como peleando entre ellas, ¿no? Y para ese movimiento, o sea, implica un desencadenarse de mucho movimiento. Y para eso necesitas que exista una fuente de energía que impulse ese movimiento. Y en este terremoto
a mí me llama mucho la atención estos dos signos de fuego, que son Aries y Leo, son dos signos de fuego, y el terremoto se da con la luna en Aries, Ketu Marte en Leo. Ahí hay un aspecto, ¿no? Un aspecto de más o menos 120 grados, no es un aspecto exacto, ¿no? Porque están a cierta distancia, pero el hecho de que sean dos signos de fuego con mucha carga le da a este terremoto un potencial destructivo muy grande, o en otras palabras, hace que el valor, el grado de ese terremoto sea de 8.4, ya, porque tienes una luna sobrecargando también de energía, sobrecargada de energía por el aspecto de Ketu Marte, ya. Entonces, y claro, el otro factor también de por qué tantas muertes, porque la luna recibe el impacto de este Marte Ketu, recibe el impacto la luna que está en Aries, ¿no? Para que se produzca un fallecimiento excesivo, ¿no? 100.000 a 200.000 personas, la luna tiene que recibir el impacto, porque la luna representa también la población, la multitud, ¿no? Los pobladores, los habitantes, y además es una luna llena. Es una luna llena porque el sol está aquí al frente, ¿no? Fue pocas horas antes de una luna llena exacta, ¿no? O sea, ya a vista de cielo, claramente ya era como una luna llena, pero si tú lo quieres ver astronómicamente, era pocas horas de una luna llena. Entonces el impacto de Ketu Marte es sobre una luna prácticamente en fase llena en el signo de Aries, que también es un signo de fuego. Y esa misma condición la vamos a tener el 18 de julio. El 18 de julio vamos a tener la misma condición. Mira, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a tener Marte Ketu a 1 grado de distancia. Y vamos a tener este aspecto de Marte Ketu a la luna en Aries. ¿Ya? Ahí la variación, claro, si tú quieres que tenga el mismo nakshatra, tendrías que cambiar un poco las horas, ¿no? Si queremos el mismo nakshatra, tendríamos que mover un poco las horas para que la luna retroceda y esté en un nakshatra de Ketu, porque el terremoto de 1746 se da en un nakshatra con la luna en nakshatra de Ketu, casi terminando Ketu. Entonces podríamos acomodar las cosas de un modo similar. Ketu Marte en Leo a 1 grado, más o menos 1 grado y medio de distancia. La luna en Aries en nakshatra de Ketu. Y la fecha nos da 18 de julio, el próximo mes, más o menos a la 1:59 de la tarde, ¿no? Pero bueno, la hora es más difícil. Yo no jugaría mucho con el tema de la hora, más el día, ¿no? Más el día. Bueno, ahí tenemos una configuración que cumple con las mismas condiciones del terremoto de 1746. Pero bueno, pueden haber salvedades, ¿no? Pueden haber salvedades. Aquí anotar cierto punto importante, que Júpiter, el día del terremoto de 1746, Júpiter no está en posición de aminorar la tragedia, ¿no? Porque Júpiter está en Escorpio, en la casa 6, no logra hacer un aspecto a la luna, y el aspecto que hace hacia Marte Ketu es muy débil, ¿no? Es muy débil. Júpiter ahí está limitado. En el momento presente, Júpiter en cambio se encuentra en Géminis, sí tiene un aspecto hacia Aries, y eso podría ayudar bastante a que no se llegue en caso de... O sea, ya la probabilidad de que llegue a 8.4 va a disminuir por el aspecto de Júpiter. Júpiter puede proteger bastante esa luna y ya no tendríamos un valor tan alto, ¿no? De 8.4 por la intervención de Júpiter que está en Géminis. Ok, ese es un punto importante, ¿ya? En el terremoto de 1746, Saturno no participa mucho porque Saturno no recibe un aspecto de Marte.
no existe un aspecto de Marte hacia Saturno porque están uno después del otro, ¿no? Ya la participación de Saturno no es mayormente importante en este terremoto, ya. Pero la diferencia de 1746 al momento presente, Saturno sí queda bajo el efecto, bajo el aspecto de Marte, porque Marte tiene un aspecto octavo. En astrología védica hay un aspecto octavo, y ese aspecto sí puede impactar en Saturno, ¿no? Ya, pero esa sería una condición adicional a la condición base de Marte-Ketu, ¿no? Entonces, si bien Júpiter protege un poco más, Saturno aquí no protege, ¿no? Saturno no protege. Entonces, y claro, hay que recordar que estos sismos que hemos tenido ayer, este sismo que hemos tenido ayer y hoy día que hemos tenido también otro de 4.7, el de ayer fue 6.1, hoy día de 4.7, están en el mar, ¿no? Están frente al Callao. Y aquí estamos viendo un Saturno en signo de agua. El sismo del terremoto de 1746 tiene su punto de referencia, su geolocalización, no está en el mar. Ojo, no está localizado en el mar, está localizado en tierra firme, ya hacia el norte de Lima. No está en el mar, pero lo que estamos teniendo ahora, el sismo fuerte que tuvimos ayer de 6.1, sí está localizado en el mar, frente a las costas del Callao, ¿no? Frente al Callao. Entonces, esas diferencias también son importantes para considerar la implicancia de Saturno en un posible terremoto de gran magnitud, ¿no? Ya, entonces, tenemos esa fecha, 18 de julio del 2025. Ahora, no tiene que ser exactamente como fue en el 1746, ¿no? O sea, puede haber una variación, porque también podría las cosas acomodarse y de repente, como hay margen de tránsitos, y eso es lo que yo decía, hay todavía mucho tiempo para que transite la Luna. Hay que considerar también que la Luna va a llegar a encontrar a Ketu y Marte, ¿no? Va a encontrarse con Ketu y Marte en Leo para el 27 de julio, ya casi cerrando el tránsito, ¿no? El 27 de julio. Pero si retrocedemos un poco, también vamos a tener una conjunción de Luna, Marte, Ketu el día 29 de junio, el 30 también, 29-30 de junio, Marte, Luna, Ketu en signo de Leo. Ya, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Son días particularmente muy intensos, ¿no? Marte, Luna, Ketu. Los días 29 y 30. Y claro, siempre le daríamos más preferencia al 29 porque Ketu está presente ahí, ¿no? El nakshatra de la Luna es Ketu. El regente del nakshatra de la Luna es Ketu para esa fecha, ¿no? Ya, para el 29 de junio, sobre todo por la mañana. ¿Y hasta qué horas está la Luna en nakshatra de Ketu? Habría que ver, ¿no? Acá lo podemos ver, podemos poner aquí tránsitos y podemos ver hasta qué momento va a estar. Bueno, hasta que alcance pues los 12 grados 30, ¿no? Claro, es como hasta las 8, hasta las 7 y media por ahí de la noche, ¿no? Así que el 29 de junio también es una fecha importante por el encuentro de Luna, Marte, Ketu. Ya, pero no hay que olvidar que la más, digamos, lo más parecido a las condiciones del terremoto de 1746 es el día 19 o bueno, 18, ¿no? 18 de julio, ya, 18 de julio. Esa es la más parecida. Ya, y también considerar en tercer lugar, en tercera posibilidad, ya cerrando el tránsito, sería el 26 de julio. Ya, entonces tenemos tres fechas: 26 de julio,
Tenemos 18 de julio y también tenemos la del 29 de junio. Ya, esas son las 3 fechas. Anótalas ahí en tu calendario por si acaso, y en todo caso veamos cómo va todo este tema de los sismos, ¿no? Ya, en esa fecha se esperaría, si hay un sismo en esa fecha, en esas fechas, hay la más probabilidad de que sea intenso, ¿no? Yo creo que podría llegar a 7.5, acercarse un poco ¿no? a los 8 grados, 7.8. Pienso que de todas maneras Júpiter puede bajarle la intensidad, ¿no? Ya no ser 8.4 como en 1746, podría ser 8, 7.8, 7.5, ¿no? Dependiendo de qué fecha sea. Bueno, les dejo esta información a modo de exploración de los tránsitos en relación, tomando como referencia un evento real, ¿no? Porque el terremoto de 1746 es un evento real, y sobre ese evento real podemos sacar conclusiones sabiendo teniendo en cuenta que hemos tenido un sismo ayer particularmente fuerte y particularmente con unas ondas de movimiento particularmente diferente a los temblores que se han dado antes, ¿no? Yo creo que el buen observador se debe haber dado cuenta que el tipo de ondas sísmicas del sismo de ayer de 6.1 han sido muy diferentes a los temblores, a la mayor parte de los temblores que hemos visto, ¿no? El de ayer ha sido realmente un movimiento muy peligroso, ¿no? Que no se intensificó a buena hora, pero que de intensificarse en ese mismo tipo de onda sería muy destructivo, ¿no? Así que consideremos esto también para estas fechas, ¿no? Por estos tránsitos, el tránsito de Marte-Ketu.